porque la iglesia primitiva hacía eso. Cuando hablamos de iglesia primitiva es la primera iglesia que se formó y estaban juntos y compartían todas las cosas. ¿Y sabe que vamos a predicar hoy o no? Si hizo la tarea tiene que saber de qué nos tocó. 2. Hay algunos que me están mirando como diciendo, ¿vengo a esta iglesia o no vengo a esta iglesia? ¿Soy miembro de acá o no soy miembro de acá? Voy a ser de maestro, porque me sale. Se ve que esto de tener mamá maestra me hace ser un poco maestro. ¿Alguien leyó Juan capítulo 2 en esta semana? ¿Sí? Bueno, por lo menos los pastores me tiran la... Sí, por acá también, ahí veo algunos que me hacen sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué le digo esto? Lo vamos a ir viendo con el desarrollo. Tiene primera de Juan 2, ¿sí? Abra su Biblia, enciéndala en la versión que usted tenga. Esto, si trae el papel, se tiene que habituar a eso, pero bueno, está bueno. Tener cualquiera de las dos cosas está bueno mientras la lea. Si no la lee, no, estamos así. Vamos a iniciar primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Yo se lo voy a leer bien por los de todo el mundo. Quiero iniciar y hacer esta pequeña introducción con estas palabras que dice el autor. Si usted recuerda lo que predicó el pastor el domingo pasado, veníamos hablando de que Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero el pecado es aquel que no nos lo permite. La Biblia dice que por cuantos todos pecados y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y en el capítulo 1 Juan dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y entonces acá les empieza diciendo, les escribo estas cosas ¿para qué? Para que no pequen. Hay una intención no solamente del autor, sino hay una intención de Dios de que nosotros podamos vivir lejos del pecado. No es la intención de Dios que usted y yo seamos pecadores, todo lo contrario. Su intención es que usted y yo podamos vivir lejos del pecado. Pero acá dice, ahora, si alguno peca, que a veces nos pasa que metemos un poco la pata, nos enojamos un poco más, decimos cosas que no tenemos que decir, en casa reaccionamos un poco, ya me lo dijiste, ¿o no? Otra vez lo mismo, que tu mamá, no sé qué, que... como que a veces nos dan esos arranques. Entonces cuando vienen esas cosas, dice, abogado tenemos a Jesús el justo. ¿Y qué es esto de abogados? Es la misma palabra que cuando Juan, pero en el Evangelio, habla de el Paracletos, que hay otro, el Consolador, el Espíritu Santo, es la misma palabra. Uno que está junto a otro. Y Dios nos dio dos Paracletos, dos que están junto a nosotros. A Jesús en el cielo y al Espíritu Santo en la tierra. Así que usted no puede decir que no tiene ayuda de Dios, ¿eh? Si usted dice, no, Dios no me ayuda, a su disposición el Padre puso al Hijo arriba que está abogando por usted y para guiarlo en la tierra al Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué hace este abogado en el cielo? Es su abogado defensor y es el mío, si hemos creído en él. ¿Y qué es lo que pasa? Fácil. Corte celestial. El Padre, el juez, Satanás, lo está constantemente acusando. Eso dice Apocalipsis. Y viene el acusador y dice, ¿lo viste a Leandro otra vez? Hizo esto, dijo lo otro, hizo esto otro. ¿No viste cómo reaccionó ahí? ¿No viste cómo le gritó el gol de instituto y se le burló? ¿No viste? Y el acusador y el juez se escucha. Dice, sí, están las evidencias. Acá tengo los videos. No resiste archivo, Leandro. ¿Eh? ¿Cómo cuál gol? Fecha 30, digo, hace el VAR así, penal para Talleres, digo, penal para River. Y
se levanta Jesús y Jesús va a decir algo así como que, es verdad, Leandro es culpable. Todo eso hizo. Es cierto, no lo puedo negar. Y sabemos cuál es la sentencia por el pecado de Leandro. Y es la muerte. Y el juez, el padre dice, sí, yo dicté las leyes, así que les toca. Dice, pero hete aquí, que yo ya morí por él. Yo pagué por ese pecado. Y no solamente por el que se lo está acusando ahora, sino por los que se los va a acusar mañana y pasado y pasado. Por eso yo ya pagué, yo ya morí. Entonces, cuando Dios tiene que dictar sentencia contra Leandro, dice, culpable, pero inocente en Jesús. Y eso es lo que hace Jesús por nosotros. Y en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Venga al capítulo 3, me estoy adelantando, pero Jesús dice, yo ya pagué, yo ya hice. Entonces sigue ahí hablando. El verso 2 habla de que Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Expiación, significa reconciliación. En un término más de lo que se usaba en esa época con la palabra en griego, era el sacrificio que le daban a los dioses para aplacar su ira. ¿Vio cuando vemos en las películas que a los dioses le teníamos que traer un sacrificio para que nos perdonara? Bueno, eso en una realidad fue Jesús. Fue el sacrificio por nosotros, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces usted y yo nos podemos presentar delante del juez y decirle, soy pecador, soy culpable, pero vengo revestido de Jesús. Y entonces el juez me ve a mí, lo ve a Marce, siempre lo tengo de ejemplo porque está acá, es Marce, ya me dice, ya sé, Lea, siempre te voy a... La tengo a Caro, gracias Caro, la tengo ahí arriba. Los veo y veo a Jesús a través de ellos. Entonces veo al inocente, no veo al culpable. Y qué lindo es pensar esto, ¿no? Qué lindo es pensar de que podemos entrar a la presencia de Dios sintiendo que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Pero para quién? Para aquel que ha creído en Jesús. Creer. Esa es la condición. Mi fe. Mi fe. El ser humano no puede evitar la muerte, pero Jesús fue el sacrificio, el pago por nosotros. Cumplió la condena a fin de reconciliarnos con el Padre. No solo murió y pagó la condena, sino que la venció cuando resucitó. Y eso es lo más impresionante, porque resucitado está en el cielo y dice, no, pero yo soy la prueba. Mirá, mis manos, mis pies, mi costado, yo. Y ya la vencí. Jesucristo el justo. ¿Qué mejor abogado podemos tener nosotros que aquel que no cometió pecado? No es usted ni soy yo que venimos a abogar con errores del pasado, que nuestro archivo dice que venís a hablarme vos y mirá lo que hiciste. Jesús dice, a ver, ¿qué van a decir de mí? No tienen nada para decir. Y aún así, no tienen nada para decir, yo los amé a todos ellos. Y aún amó a todos los que no van a creer en Él. Porque habla de que es la propiciación de nuestros pecados y no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. Eso es amor. Morir aún por aquellos que nunca van a creer en vos. Dar la vida por aquellos que nunca te van a amar. Qué vara alta nos dejó Jesús, ¿no? Ahora, la salvación no viene de nosotros. Y en el mismo capítulo 2, en el verso 12, dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo.
No es por vos, no es por mí, no tiene nada que ver con algo que nosotros hayamos hecho. Lo que nos separaba de Dios fue Dios mismo que decidió acercarse y dijo, voy a mandar lo más precioso que tengo, a mi Hijo Jesús, para poder reconciliarme con ese que no me ama, con ese que quiere estar lejos de mí. Yo me voy a reconciliar. Decime si vos sos papá y alguien te hizo algo muy feo, pero muy feo, y te das cuenta que no te ama. ¿Estarías dispuesto a sacrificar a tu hijo para que puedas tener una reconciliación con esa persona? Dirías, la vida de mi hijo no vale la reconciliación con esa persona. ¿No es cierto? Seamos sinceros. Sin embargo, Dios fue un poco más allá. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, habiendo arrancado así el capítulo, yo quiero que podamos ver que el autor, quiero centrar en 3 puntos que nos va a llamar a nosotros a hacer. El primero es conocer a Dios. O sea, Dios ya habla de que si estamos en pecado, tenemos la reconciliación con Dios a través de Jesús. Entonces ya no hay excusas. No hay excusas para decir, ay, no puedo dejar de pecar. No. No. Ay, no puedo dejar de hacer esto. No hay excusa. Hay una decisión que tomar. Pero vamos a ver dentro de estas 3 acciones que como hijos de Dios, como perdonados del pecado, debemos llevar adelante. Una es conocer a Dios. Dice en el verso 3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Me encanta porque Juan ya va a ver que no tiene puntos medios. No hay grises. Es la verdad, es la mentira. Estás a la luz, estás a la oscuridad. No es que hay una luz tenue, no es que hay una mentirita piadosa, una mentira blanca. No, eso o es verdad o es mentira. Y acá dice, si conoces a Dios, se tiene que reflejar en que le obedeces. Pero antes de hablar de la obediencia y de este reflejo, me gustaba pensar de que hay una gran diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Lo voy a hacer simple en esta mañana y me voy a tomar un atrevimiento aún de tomar ejemplos de personas que no se la van a esperar. Pero, por ejemplo, acá hay 2 hermanos. ¿Sí? Voy a dar los apellidos, por favor, perdónenme, los estoy mirando ahora. Macio. ¿Estoy bien? ¿Sí? Están acá. Yo conozco de ellos. ¿Por qué? Porque un día quizás me contó Gustavo, porque me contó mi papá que uno tiene una gomería y entonces vas a la gomería de Macio. Chivo, ahí. Pero vas a la gomería y ama al Señor y ora lindo. Todo eso yo lo puedo saber o conocer, ¿por qué? Porque alguien me lo contó. Entonces yo sé de Macio. Yo conozco de él. Ahora, ¿lo conozco a él? Sé qué es lo que él siente, sé qué es lo que él piensa, sé cómo él está. ¿Yo, Leandro? No. Si yo le digo, lo conozco, Daniel, ¿verdad? Bueno, menos mal ahí. Lo conozco a Daniel y Daniel va a decir, ¿de dónde me conoces? Si nunca te sentaste aunque sea a tomar un café conmigo. Lo mismo a veces nos pasa con Dios. Me dijeron que te tengo que invitar a un café, Daniel. Estás invitado. Lo invitamos una mañana, ¿sí? Ya con Nico te esperamos cualquier día de la semana a la mañana con cafecito y unos criollitos. ¿Eh?
No me digas eso. Me están diciendo que se acabó el café. ¿Cómo puede ser? No, por favor. Pero va a ver si venís. Va a ver. Estás invitado cordialmente. Ahora, nos pasa lo mismo con Dios. Creemos que por venir acá y escuchar una prédica, conozco a Dios. No, sí, yo conozco a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cito los textos. Y no, y Él es mi escondedero. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Él es mi socorro, mi proveedor. Y cantamos, Jehová Jireh, Él es el que provee. Ahora, yo imagino que Dios desde su trono me debe de mirar y decir, con que me conoces, con que sabés. Y así como lo hizo a Job, cuando se le apareció, ¿dónde estabas vos cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas vos cuando yo pensé en lo que quería para tu vida? ¿Vos sabés qué es lo que yo estoy pensando para vos? Así lo veo, lo imagino a Dios así. Ah, así que me conocés. ¿Y qué conocés de mí? No, Dios, que sos proveedor. ¿Y por qué? ¿Yo a vos te di? ¿Te lo conté? ¿Te lo dije? ¿Me escuchaste? Conocer de viene de estudiar, pero conocer a viene de relacionarse, de intimidad. ¿Cuánta relación tenemos con Dios en nuestra semana? Puedo decir, me voy a tomar un cafecito con Dios, me voy a tomar un matecito con el Señor, abrir su palabra, decir, a ver, ¿qué es lo que vos estás pensando? ¿Qué es lo que siente tu corazón? ¿Qué es lo que está sintiendo tu corazón al ver lo que está pasando en tiempo nuevo? ¿Qué es lo que siente tu corazón al ver mi familia? ¿Se lo ha preguntado? ¿Lo sabe? A partir de ahí, yo puedo decir, si yo conozco a Dios, me nace obedecerle. Me nace. Es algo que guardo sus mandamientos, conozco de Dios, conozco lo que Él dice, conozco lo que Él piensa, conozco lo que Él espera. Por lo tanto, voy a tratar de agradarle, de serle obediente, de decir, acá estoy, ¿qué necesitas? Te obedezco, Señor. Heme aquí. No lo entiendo, pero te obedezco. ¿Por qué? Porque te conozco. Y como te conozco a vos, sé que siempre estás pensando lo mejor para mí. Porque te conozco a vos, sé que cuando me pedís esto que quizás no lo entiendo, no lo sé, no lo puedo entender, sé que es algo bueno. Aquellos que les cuesta obedecer son aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque ponen el pero me estás pidiendo esto, pero tengo que sacrificar esto otro, pero si conocieras a Dios, si yo conozco a Dios, sé que lo que Él me pide hacer es lo mejor. Imagínense que no hay nada mejor para nosotros que conocer a Dios. Dice en el verso 13 y 14, les escribo a ustedes padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes padres, porque han conocido al que es desde el principio. Si ustedes se fijan, hace una referencia de 3 tipos de personas: padres, jóvenes, hijos. En el original está, y en el contexto, habla de padres espirituales, o sea, aquellos que no solamente han conocido a Dios, sino que han madurado al punto tal de que pueden tener hijos espirituales. Habla de hijos, aquellos que hemos nacido recientemente, hemos sido engendrados por Dios, hemos creído en Él y decidimos ser parte de su familia. Estamos en ese proceso. Y habla de jóvenes, aquellos que ya han madurado, tienen una fortaleza, pueden encarar la vida cristiana con un vigor. Ahora fíjese esto, en este tramito hemos visto que padres e hijos conocen al Padre y que hace un énfasis en conocer
desde los padres, lo dice 2 veces, lo mismo. Padres, porque han conocido al que es desde el principio, verso 13, y el verso 14 inicia, les escribo a ustedes padres, porque han conocido al que es desde el principio. Cuando hay un énfasis es porque le quiere dar una importancia. Y conocer a Dios es lo más importante que nos puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque nunca le vamos a llegar a conocer. Entonces, el que dice que le conoce completamente, no, porque Dios es eterno. Y nosotros no somos eternos, somos finitos acá. Entonces, necesitamos conocer y esa tiene que ser nuestra meta, lo máximo que nosotros podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque aún el apóstol Pablo lo dijo así. En Filipenses 3, 7 al 11 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Oh, todo por basura, por conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Conocer, ¿sí? Un desafío que tenemos nosotros, conocer a Dios. Y conocer a Dios no lo va a hacer con solo venir los domingos, con venir los miércoles, que le invito, sea parte. Iglesia es estar juntos, venga los miércoles. Y ahora está de vacaciones, hace un poco de frío, pero acá encendemos el calefactor y además tenemos el fuego del Espíritu. Me salió el pente de adentro. El fuego del Espíritu y nos calentamos orando y buscando del Señor. Pero además de conocer a Dios, y acá es donde se va a hacer un poco más larguito, que es donde le da énfasis el autor. Necesitamos permanecer en Dios. Es diferente. Permanecer me habla de estar arraigado, de decir, estoy acá, tengo que estar así porque los que me miran por la cámara, si no se me corta. Estoy acá y me mantengo acá. Hernán me mostraba ayer un video de un huracán y una silla que se volaba todo, y la silla nada, ni se movía. Nos matábamos de risa con el Hernán, eran unas de plástico. Pero eso es permanecer. Aún en contraviento y marea, se movía todo y la silla, no sé si es que estaba clavada, pero si había un espíritu chocarrero sentado, no sé, pero se mantenía ahí la silla. Y de eso se trata. Y fíjese en el verso 6 dice, el que afirma que permanece en él, debe andar como él anduvo. No, yo sí estoy en el Señor. No voy a la iglesia, pero estoy en el Señor. Me mantengo en el Señor. ¿Y cómo va tu semana? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Cómo procedes? Y no, al cliente y le miento un poco para vender. Estoy ahí vendiendo los planes de los autos y les digo una cosa y después pasa otra. O les digo que le vendo chapa aluminio del 6 y le meto del 3, pero se lo cobro el 6. Yo no estoy diciendo que eso pasa acá, por favor. Estoy tirando ejemplos que me están saliendo en el momento. Así que siéntase, debe andar como él anduvo. Dice el verso 29, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Andar como él anduvo, practicar la justicia, hacer justicia. ¿Qué es esto de hacer justicia? Hacer justicia es no llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hacer justicia se refiere a vivir como se debe, como se espera de nosotros, como es legal, que no emite un juicio incorrecto, hacer lo que es correcto, dar a cada uno lo que le corresponde y tratar por igual, sea superior, en igual rango, en inferior rango si soy jefe, a todos por igual, hacer justicia. Que me puedan ver y decir, ¿sabes qué? Leandro se maneja con justicia. ¿Sabes qué? Daniel
abre el negocio y se maneja con justicia, con los clientes, con los proveedores, con los empleados, con los hijos, se maneja con justicia. Por eso yo puedo confiar en ir a la casa de Daniel y que él me hable de Jesús, porque si Jesús es justo, ¿qué se espera de nosotros? ¿Que seamos qué? Vivir en rectitud. Ahora, para permanecer en Él, no tenemos que amar este mundo. Dice en el verso 15 al 17, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablamos de no amar este mundo, no significa que usted tiene que excluirse en una quinta y decir no puedo tener contacto con el mundo porque no lo puedo amar. Jesús, cuando oró por la unidad de nosotros, no dijo sacalos del mundo, todo lo contrario. Dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero amar el mundo es amar lo que el mundo te ofrece. Amar más el dinero que a Dios, amar más el poder que a Dios, lo que veo, como dice ahí, la vanagloria de la vida, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos. No, si yo estoy acá tengo que tener el mejor auto. No te estoy diciendo que no lo tengas, pero si eso es lo que persigue tu corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Si eso es lo que persigue tu corazón, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y donde está tu tesoro es donde estás vos. Y es donde permaneces. Entonces, necesitamos rodearnos de aquello que no se acaba, que permanece. Porque acá dice que el mundo se acaba. Y me puse a pensar en 3 cosas que no se acaban y que usted y yo necesitamos rodearnos. El Espíritu Santo, el Paracletos que Dios nos dio, no se acaba, está con nosotros. Y usted se rodea de Él, se llena del Espíritu Santo, le dice Espíritu Santo, ayúdame en este día. El Padre, el Hijo te envió, porque Jesús dice, yo me voy para enviarles al Espíritu Santo, que Él va a ser la guía, el consolador, un otro como yo. Le podemos decir, ayúdame en esto, Espíritu Santo. Aconsejame, guíame. Otra cosa que no se acaba, que permanece para siempre, es la palabra de Dios. Vamos a la palabra, nos metemos en la palabra, nos exponemos a la palabra. Cuando me preguntan, Leandro, ¿es fácil aprender inglés si estudio acá? Y yo les digo, es un poco difícil. Y les muestro, les explico que yo estudié acá inglés y era una cosa, y cuando me fui a vivir a otro país que hablaba inglés, me fue así, como mucho más rápido. ¿Por qué? Porque me expuse al idioma. Acá vamos a una academia, ¿cuánto estamos? 2 horas a la semana escuchando inglés y 24/7 menos 2 estamos escuchando español. Entonces, su cerebro no cambia. Lo mismo nos pasa con la palabra de Dios. Nosotros queremos ser llenos de la palabra de Dios, pero no nos exponemos a la palabra. ¿Cómo queremos aprenderla? ¿Cómo queremos que la palabra se venga acá y se traslade a mi accionar? Necesitamos rodearnos de la palabra. Pero ¿sabe también de qué necesitamos rodearnos? De la iglesia. Porque la iglesia no se acaba. Es la novia. Y eso significa que cuando el Señor venga, viene a buscar a su novia. Y va a seguir la novia por la eternidad. Usted y yo, los que hemos creído, vamos a estar con Él. Y si ya vamos a estar con Él en la eternidad, todos nosotros, ¿por qué no lo hacemos acá? ¿Por qué no nos rodeamos de los cristianos y compartimos y adoramos juntos al Señor
y nos consultamos. Che, me está pasando esto, necesito esto, orá por mí. Es más fácil entonces, cuando el mundo nos venga a ofrecer algo, decir, pará, tengo la palabra, tengo el Espíritu Santo, tengo a mis hermanos que son la iglesia. ¿Qué más necesito? ¿Un auto? Dios me lo va a dar. ¿Una casa? Dios me la va a dar. ¿Comida? Dios me la va a dar. ¿Necesito la fama? ¿Para qué? Si nuestro punto máximo, hablábamos recién, ¿cuál es? Conocer. ¿Para qué? Para permanecer, andar como Jesús anduvo. No amar las cosas de este mundo. Permanecer en el Evangelio, en lo que se nos ha predicado. Dice en el verso 24 y 25, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Juan les hace énfasis, manténganse en la enseñanza que se les dio, en la enseñanza de los apóstoles, en lo que han escuchado de Jesús por medio de ellos. Y Pablo también hace referencia a esto. Y a los corintios les dice en 1 Corintios 15, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que se le apareció a Cefas y luego a los 12 y después dice y a una multitud. Pero ese es el evangelio que nosotros tenemos, las buenas noticias. ¿Cuál es? Que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y que venció a la muerte. Y tengo que permanecer en eso. Entonces, cuando alguien te quiera venir a predicar algo, el filtro es, ¿esto va conforme al evangelio que me predicaron? ¿Me habla de que Jesús murió por mí? ¿De que resucitó? ¿De que venció a la muerte? ¿O el evangelio, en vez de centrarse en Jesús, se está centrando en el evangelio según Leandro, capítulo 3, verso 8, y seréis salvos si sois de instituto? Sí, exacto, voy a decir, ¿de qué me está hablando? Y seréis prosperados si tenés una camioneta 4x4. Y el Dios está con vos y ahora tenés una cuenta bancaria en dólares de tal. No, mantenerse en lo que Dios nos enseñó, que es que Dios nos ama tanto, que entregó a su Hijo Jesús para morir por vos y por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En eso se centra, en Jesús. Jesús, 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 el Hijo, el Hijo. Necesitamos filtrar, permanecer en Dios permite que no seamos engañados por aquellos que aparentando ser hijos están en contra de Dios. Y ahí habla el capítulo del anticristo y de los anticristos, de aquellos que dice estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y a veces, y en esto quiero que seamos astutos, pensamos que porque dice anticristo tiene que ser la antagonía completa, que si Jesús es bueno, el anticristo malo, que si acá Jesús se muestra misericordioso, el anticristo se va a mostrar implacable, sin misericordia. No nos engañemos, porque el anticristo va a venir con amor, con misericordia, con señales, pero la diferencia es que va a negar a Jesús. Y muchas veces hay personas que dicen amar a Dios, pero niegan a Jesús. Niegan a Jesús en su accionar,
Niegan a Jesús en las decisiones que toman día a día. Pero se muestran buena gente. ¿Cómo los descubro? Manteniéndome en la palabra, en el Evangelio, en que Jesús es lo primero, lo más importante. Y ahora estoy muy bien con el tiempo, ¿eh? Para cerrar, hemos hablado de conocer a Dios, permanecer, estar en luz. Y acá abróchese el cinturón. Porque dice el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano. Dice el verso 9. Todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. No es de sorprender que si de Dios hablamos, de conocerle y de permanecer, estar en la luz implique amar. No es de sorprender, si Dios es amor. Ya lo vamos a ver en el otro capítulo. Juan deja en evidencia que quien no ama a su hermano, y la referencia acá de hermano no es la del prójimo. La referencia acá del hermano es de aquel que ha creído en Jesús, que es como yo. Porque al prójimo, cuando no cree en Jesús, es como que puedo encontrar la excusa de no amarlo, ¿veo? Aunque Dios me manda a amar a todos. Pero es como que no ama al Señor, no cree lo mismo que yo creo. Como que puedo encontrar la excusa. Pero aquel que cree en Jesús, no amarlo. No, no, no. Si no somos capaces de amar a quienes creen lo mismo que nosotros, a quienes han confesado su pecado, a quienes buscan conocer a Dios y permanecer en Él, estamos en tiniebla. Amor es sinónimo de luz. El odio, y el odio a veces no significa solamente tener ese resentimiento de querer pegarle a alguien, matar a alguien. A veces se puede trasladar en la misma indiferencia ante la necesidad del hermano. Ejemplo, Matías me puede hacer algo a mí. Sé que no, tiene un corazón gigante Matías, pero bueno, Mati, te tengo acá. Como lo saqué a él, te he usado. Mati me puede hacer algo a mí. Y yo me puedo enojar, me puedo molestar. Puedo haber sido de lo peor. Pero Matías tiene una necesidad. Vete aquí, lo dejaron sin trabajo, una enfermedad, lo que sea, y está pasando hambre. Y yo lo sé. Pero dejo que mi enojo, que aquello que él hizo, me hizo, haga que yo sea indiferente. Eso es no amar. Eso es no andar en la luz. Y no hay excusa, ¿eh? No, pero no sabes lo que me hizo. No, no hay excusa. Porque ¿sabe qué? Cuando lleguemos al cielo, Jesús nos va a estar esperando y nos va a decir, ¿cómo que no? Me va a decir a mí, ¿cómo que no lo perdonaste a Matías? No, ¿no viste lo que me hizo? ¿Y todo lo que vos me hiciste a mí? Y aún ni siquiera estabas dispuesto a pedirme perdón y sin embargo yo te perdoné. La falta de amor, la falta de perdón, es aquello que también nos hace después decir, ¿por qué no sé a dónde voy? No encuentro el camino, no sé a dónde ir, me tropiezo. ¿Estoy amando a mis hermanos? ¿Tengo algo en contra de alguien? ¿Estoy perdonando como Jesús me ha perdonado? Cuando estemos delante de Él no vamos a poder decirle nada de todo esto. Recordad que el perdón y el amor nos distinguen como hijos.
Perdonamos no porque el otro lo merezca. El perdón no tiene que ver con el merecimiento del otro. Yo no merecía ser perdonado por Dios. Vos tampoco, ¿eh? No es que me la voy a tirar a la carga a mí. Vos tampoco. No lo merecías. Pero Dios te perdonó. Y el perdón nos permite soltar cargas. Y el perdón nos permite reflejar a Jesús. Y si en esta mañana estás en este lugar y venís cargando con lo que me hizo este pastor, lo que me hicieron en esa iglesia, lo que el hermanito tal me hizo, no sabés, ese que se hace decir el Hijo de Dios y mirá lo que me hizo. Quizás esta sea una mañana donde necesitamos soltar el perdón, andar en la luz. Si hace tiempo no le estás encontrando el camino, decís, voy por acá y tropiezo, voy por acá y tropiezo, elijo por acá y tampoco no sé para dónde ir. Probablemente no sea porque no ames a Dios. Probablemente sea porque no estás en la luz, porque no estás amando, porque no has perdonado. Y como no perdonamos, no amamos, no tenemos la claridad de Dios. Amamos porque Dios nos ama. Amamos porque Dios nos ama. Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero el segundo, y me gusta porque Jesús es como que dijo, pero espera, no es el único. El segundo es semejante. Está ahí en importancia, amar al prójimo. Porque quien no ama al hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? El regreso de Jesús es inminente. Poneme el verso 28, que acá no me lo busqué. Y quiero que cerremos con esto en esta noche, en esta mañana. Lo tenemos ahí, perdónenme chicos, esta no la descargan ellos. Mostraba Juan que su regreso es inminente y que para aquellos que permanecen no va a ser de vergüenza. ¿Tiene ahí el verso 28? Dice, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste, para que cuando vuelva, para que cuando esté acá, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Jesús viene. ¿Te lo cree? Si no lo cree, yo se lo digo, Jesús viene. Jesús vuelve a buscar. Y estamos cerca, está cerca. Pero van a haber algunos que van a estar avergonzados. Que se van a sentir, uy, llegó el Señor y yo no estaba preparado. Y me dediqué a amar más al mundo que a Dios. Me dediqué más a llenar mis bolsillos que a hacer tesoros en el cielo. Me dediqué más a odiar en vez de amar. Me dediqué más a guardar el rencor y a decir al final en esa iglesia hacen esto, allá hacen esto otro, que en buscar al Señor. Pero qué lindo es permanecer en Dios y decir, espero tu venida, con confianza, porque lo que está por venir es mejor. Yo me imagino eso como cuando tenía ganas de, mi papá salía de viaje y quería que volviera. Y lo esperaba. Y cuando volvía papá, nos alegrábamos y queríamos jugar con él y hacer todo y mostrarle y decir, mirá lo que hice papá y mirá cómo me fue y juguemos y contarle y ganó instituto y siempre va a ser así. Pero ya le dije a la PRI que si hay algo que ella no va a poder, no podemos negociar es esto. Pero aún son estas cosas que yo he tenido que aprender. ¿Es instituto más importante que Dios? ¿Es mi trabajo más importante que Dios? Y usted me dice que no a mí por instituto, pero ¿qué cosas están tomando más importancia que el Señor? En esta mañana quiero cerrar que no hay excusas. Si esta es una mañana donde le tenés que soltar perdón,
soltá el perdón. Si esta es una mañana donde le tenés que decir: Dios, necesito permanecer en vos. Si esta es una mañana donde tenés que reconocer de que quizás lo que llenaba tu corazón y tu vacío lo estás llenando con cosas de este mundo, con una persona que no podés estar solo o sola y siempre tenés que buscar a alguien y estar con alguien, o necesitas tener más dinero y cuando lo tenés necesitas más y cuando compras... Quizás esta es la mañana que tenés que venir a decirle: Dios, yo quiero que vos seas todo, que vos seas lo más importante, conocerte más a vos, saber más de ti, permanecer, que cuando vienen las tormentas estoy tan arraigado en el Señor que no me mueve. Venga lo que venga, yo puedo permanecer en la roca firme, que es nuestro Señor. Oramos. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado la solución para el pecado, porque podemos hallar en ti y en Jesús la respuesta para acercarnos a tu presencia. Padre, hoy queremos conocerte a ti, conocer más, no solamente de ti, sino a ti, en intimidad, relacionarnos con vos, que seas lo más importante. Señor, ayúdanos a permanecer, a estar plantados en ti, a andar como vos anduviste, haciendo actos de justicia, manteniéndonos en el Evangelio. Señor, que aun cuando vos vengas, nosotros estemos preparados, contentos, expectantes. Ayúdanos a andar en la luz, como vos sos luz, amando. Y hoy yo quiero orar, Señor, por aquellos que quizás en esta mañana necesitan perdonar. Que les des la valentía, que les des el valor para perdonar, que se llenen de tu amor, que puedan soltar el dolor. Señor, y aun si acá hay personas que quizás han guardado alguna enemistad entre ellos, hoy oro, Señor, para que tu amor los llene, para que tu perdón se haga presente. Señor, si ha habido cosas malas que nos han hecho, hoy decidimos perdonar. Liberamos el perdón. Perdonamos a fulano de tal, y quizás tenés que decir el nombre. Lo perdonamos.